Procede la resolución del proyecto 2 para la defensa. Ok. El enunciado no cambió de el avance, es el mismo. Y para el apartado 1 es gestor de semáforos por consola 1. Se propone como ejercicio escribir un sencillo programa que permita manipular semáforos mediante la consola. El funcionamiento del programa se muestra a continuación. 1. En primer lugar, el programa pedirá por teclado el número de semáforos a crear. 2. Después creará un grupo de con tantos semáforos como se han introducido. 3. A continuación, el programa pedirá un semáforo y un valor. El programa sumará al semáforo indicado el valor introducido por teclado. Si se desea barajar, bajar un semáforo, no hay más que escribir un número negativo en el punto 3. Este programa le puede ayudar a entender mejor el mecanismo de los semáforos. Abra varias terminales y ejecute este programa. Realice distintas pruebas viendo cómo se bloquean y desbloquean las terminales al incrementar y decrementar los semáforos. No utilice la constante IPC private para crear el grupo de semáforos o el programa no funcionará adecuadamente. ¿Sería capaz de explicar cuál es el problema de utilizar la constante IPC private? Ok, en el anterior video se resolvió este enunciado y la resolución se dio por válida. Una vez más, la razón por la que no se usa IPC Private es porque haría que los semáforos creados por el proceso sean privados y no los puedan usar otros procesos, aun cuando se les suscriba con permiso 06666. Y no, mentira, bueno, sí, lo tomaría como solamente para ver el semáforo, no podría interactuar con dicho semáforo. Eh, y al realizar la ejecución de este programa, en las distintas terminales se interloquearía por la competencia o la concurrencia por interactuar todas sobre los mismos semáforos. Esto se da porque la clave con la cual se trabaja con los grupos de semáforos se crea a través de una ruta en donde se guarda la clave y un argumento que sirve para crear la llave única. En el programa en ningún momento pedimos el argumento de llave para crear la llave única, pues porque no es algo que el usuario tenga que saber o tenga que usar. Y al programa manejar una constante como ese argumento, crea la misma llave única y únicamente para todos los procesos que se crean en las diferentes terminales, por lo que termina trabajando con los mismos semáforos en todos los casos. Ah, el código de resolución para este apartado es el semáforos.c. Recapitulando únicamente lo importante del semáforo de este programa estaría la librería sys IPC para manejar las constantes IPC, el system que sirve para manejar las funciones de las características de los semáforos, bueno, de lo que nos permite ver sus valores y trabajar con ellos, sumándole y restándole. Eh, el programa creará, bueno, declara primeramente las funciones que serían para crear el grupo de semáforos, modificar el grupo de semáforos y mostrar los estados de los semáforos. Y todo ocurriría dentro del main. Siendo la parte importante aquí la parte de solicitud de el número de semáforos que se va a crear mediante una ventana de Zenity. Este código de aquí es para que Zenity dispare una ventana del sistema de entrada que va a estilar, por así decirlo, con un título de número de semáforos y con un texto de ingreso del número de semáforos. Esto se concatena dentro de una cadena de texto comando. ¿Esto para qué? Para que luego con el comando popen podamos hacer que el comando se ejecute en consola, bueno, por terminal, y así se dispare el código de Zenity por terminal. Esto, como es una entrada, va a recuperar un valor y este valor va a ser recuperado por la variable entrada, que es un archivo, bueno, una variable tipo file, que es con lo que trabaja el popen. Luego con la función fgets vamos a concatenar lo que está dentro de la variable entrada en una cadena de texto buffer. Es decir, vamos a recuperar lo que está en la entrada como una cadena de texto.
Ya por último cerramos los recursos que son ocupados por entrada, porque al ser un atributo, una variable tipo file, al ponerle algo dentro le asignamos un espacio de memoria y como ese espacio de memoria ya no lo estamos usando, es mejor eh, pues liberarlo, ya que no es memoria dinámica. No se va a eliminar por sí, bueno, no se va a liberar esa memoria usada por sí sola. Y luego en una variable número de semáforos que va a ser un int, pues con la función addHoy vamos a recuperar lo que está dentro de buffer, que sí o sí debería ser un número. Si buffer no es un número, si se ingresó una letra, addHoy va a devolver un cero. Por lo que si num semáforos es cero, pues esto es un string, digo, esto es una letra, o el usuario puso cero. Cualquiera de los dos casos no es válido porque un grupo de semáforos de cero es como no haberlo creado. O bueno, solamente haber creado la clave única. Para crear el grupo de semáforos se llama la función crear grupo de semáforos. Esta, esta trabaja con la función ftalk que devuelve que devuelve un dato tipo KT, que es una clave única, y se va a crear de la siguiente manera, o bueno, la función ftalk trabaja de la siguiente manera. Primeramente se le pasa la ruta a donde se quiere guardar la clave única y luego se le da un argumento con el cual hace la llave única. Como ya lo dije en el anterior, al ser estos dos los mismos para todos los procesos que se llamen en la terminal, siempre se va a crear la misma llave única y siempre se va a guardar en el mismo lugar. Por lo que, pues, todos los semáforos que cree esta función, o bueno, que intente crear esta función, van a ser los mismos, o van a trabajar bajo el mismo grupo. Luego en un inSemIt vamos a recuperar lo que nos dé semget. Semget y semctl son las formas para trabajar con semáforos que nos da sys barra baja sem.h. Semget pasándole la llave única, pasándole los números de semáforos o la cantidad de semáforos que queremos que pertenezca a este grupo, pasándole las instrucciones de los permisos que queramos que tengamos estos semáforos, que son 06666, que da permisos de lectura y escritura a todos los usuarios, y con la bandera de IPC create, que va a hacer que si ya existe un grupo de semáforos con esta llave, pues trabaje con ellos y si no, los cree. ¿Esto por qué? Porque si ya existiese un grupo de semáforos que trabajen con esta llave, crearía más semáforos, pero no crearía más semáforos reemplazando los anteriores, crearía más junto a los otros. Y al trabajar con estos nuevos semáforos tendrías acceso a los anteriores y haría que pues crees semáforos de una manera inconsistente para lo que pide el apartado. Luego de crear el grupo de semáforos, vamos a recuperar el SEMID. El SEMID es otra clave para trabajar con el grupo de semáforos que nos devuelve el SEMGET, que es lo que devuelve la función. Si SEMGET devuelve -1 es porque falló, pero va a devolver -1. Por lo que si SEMID es -1, significa que falló el SEMGET y no se crearon los semáforos o algo salió mal. Y va a seguirse el proceso. Luego se entra en un ciclo for para poder darle al usuario la parte de interfaz que se nos pide al final de los dos apartados. Entramos en un ciclo infinito y en dicho ciclo infinito se van a mostrar las opciones se van a mostrar primeramente los estados de los semáforos con la función mostrar estados de semáforos. Mostrar estados de semáforos primeramente tiene una cadena de texto que va a ser la línea de código que nos da el inicio del despliegue de una ventana para ver los estados. Luego voy a manejar otra cadena de texto que va a ser estado, que va a ser en donde voy a recuperar el estado mediante el comando semctl. Y luego se entra un ciclo for porque recordemos que va a ser un grupo de semáforos. Y se trabaja sobre todos los semáforos que tengamos conciencia de que existen. Se declara un valor int valor, que va a ser el valor que tiene el semáforo. Dicho sea de paso que los semáforos se van a crear de manera consecutiva con el ID de 0 a lo que le pidas. Es decir, si lo pides 3 va a crear el primero el ID 0, el segundo el ID 1, el tercero el ID 2. Y así sucesivamente, pidas más o pidas menos.
por lo que el ID siempre va a ser este I por relativo al valor que se le saque en el semáforo. Con la función semctl, pasándole la clave del grupo de semáforos, pasándole el argumento de trabajo de, del semáforo con el que queramos trabajar, por así decirlo, pasándole el ID del semáforo con el que queramos trabajar. Y con la instrucción getVal vamos a obtener el valor del semáforo. Esta parte de aquí cambia según cambie la bandera de este lugar. Al poner getVal vamos a obtener el valor. Si pusiéramos aquí 0 vamos a obtener el valor del semáforo 0. Pero en otros casos al poner otro tipo de banderas como el setAll, eh, poner 0 no significa que estamos trabajando con el semáforo 0, significa que estamos trabajando con todos los semáforos. Y el último apartado que para este caso no importa y por eso es indiferente que sea cero, que sería lo que que sería un argumento para darle algo, para agregar a los semáforos, o con lo cual hacer algo con los semáforos. Pero aquí estamos recuperando el valor, por lo cual no necesitamos. Mediante la función sprintf podemos concatenar en estado el- la cadena de texto semáforo, poniéndole el ID que va a ser el I como dije, y el valor en el formato que se nos pidió en el enunciado. Y luego con la función stringcat, que concatena al final de una cadena de texto, lo pone al final, adherido, lo último, bueno, lo que se le pida que se lo ponga, en este caso va a ser estado. Así, al final de comando 2 en esta parte de aquí, concatenaríamos estado y así lo haríamos sucesivamente con todos los valores para poder hacer, para poder hacer la vista de los estados de todos los semáforos. Luego, para finalizar, tenemos que concatenar una comillita más, porque esta comillita de aquí de inicio declara que va a haber, no mentiras, no. Esta de aquí declara que va a haber, declara el texto que va a estar dentro de esta parte de texto, por lo cual tenemos que cerrarlo para que la línea de texto esté bien. Y ya por último, mandamos el contenido de comando, o bueno, la cadena de texto de comando al sistema para que se ejecute en terminal y así despliegue la ventana de Zenith. Una vez mostrada la ventana de Zenity, eh, vamos a tener la siguiente opción. En el anterior buffer que estaba dentro de main, que igual, digo, sí, el anterior cadena de texto que estaba dentro del método main, que se llamaba comando, lo vamos a reutilizar para que ahora esté dentro una ventana de Zenity de pregunta, para ver si el usuario desea modificar algún valor de semáforos. Eh, y vamos a mandar dicho comando al sistema con system para que se ejecute en terminal y recuperando el valor de dicha pregunta en int modificar. Al ser una pregunta, su valor de respuesta va a ser 0 o 1, 0 significando true y 1 significando false. O sea que 0 cuando diga que sí quiere hacer una modificación y 1 significando que no quiere hacer una modificación. Por eso aquí preguntamos si modificar es diferente de 0, es decir, no eligió que sí quiere modificar. Y se ejecuta un break para romper el ciclo y para poder salir del proceso. Luego se vuelve a concatenar dentro de la cadena de texto comando una línea de Sanity para poner una entrada, en donde se le va a pedir que se ingrese el ID del semáforo al cual se le quiere modificar el texto. Sigue la misma lógica que anteriormente para poder desplegar ventanas de Sanity y poder recuperar los valores que el usuario dé en dicha entrada. Y se almacena en un semáforo, reutilizando la anterior variable que usamos para crear la cantidad de semáforos con la función atoy, con el buffer, en donde sobrescribimos como una cadena de texto lo que estaba dentro de entrada y entrada es lo que obtuvimos de popen con la cadena de texto comando. Se sigue la misma lógica para hacer que el usuario ingrese el valor de texto, el valor el cual queremos agregarle a nuestro semáforo, como se mencionó en el enunciado, sea positivo o negativo. Y se sigue la misma lógica anterior hasta la parte en donde se
pone en la parte de valor lo que recuperamos en el buffer. Y ya por último se llama la función modificar semáforo. Y luego se vuelve a la parte de arriba y muestra el estado de los semáforos. Pero antes de eso se ejecuta la función modificar semáforos. Llama la función modificar semáforos, la cual trabaja con una estructura que está dentro de la librería de SEM, de TypeSem. Dicha estructura se compone por semnum, que son el número de semáforos que tiene el grupo, el valor de los semáforos, y semflag, que marca, que es una marca para cambiar, para mostrar cambios, para evitar cambios persistentes. Y luego mediante la función senop se trabaja sobre el SEMID, que es el ID del semáforo con el cual estamos trabajando, y con el y se le manda esta estructura para cambiar el semáforo, que sería el CNumber y el valor, y el CNundo para indicarle que no tiene que usar nada más. Si esta función falla, va a devolver -1. Si no, va a escribir que semáforo modificado con valor y lo va a poner en terminal. Ok, como se puede ver, me pide primeramente el número de semáforos. Yo le voy a pedir unos 7. Como se puede ver, me dio los 7 semáforos. Aceptar. ¿Desea modificar algún semáforo? Sí. Vamos a modificar el semáforo 5 y le voy a sumar 10. Como se puede ver, el semáforo 5 ha sido modificado con 10. Y como se especificó en el problema, si se le pasan números negativos, pues simplemente se resta. Una vez más con el semáforo 5 y le resto 10. Volviendo a hacer. Es simplemente poner que no y listo. Esta sería la solución del apartado 1 que fue la hecha en el anterior video igualmente y fue dada por válida. Pero eso hace la resolución del apartado 2. Gestor de semáforos por consola 2. En este ejercicio se propone escribir un programa que, al igual que el anterior, permita hacer operaciones con semáforos. Sin embargo, este programa no va a ser interactivo, sino que indicaremos la operación en la línea de comandos. Las opciones que debe soportar el programa se describen a continuación. Debe soportar el crear el grupo de semáforos y lo inicializa, reiniciar el grupo de semáforos, mostrar los valores de los semáforos y borrar el grupo de semáforos. El grupo de semáforos que creará la opción "-c", que es la de crear semáforos, tendrá 3 semáforos. Los valores iniciales de dichos semáforos serán 0, 3 y 0, respectivamente. Si se invoca una operación, pero el grupo de semáforos no ha sido creado, se muestra un mensaje de error y la ejecución del programa termina. A continuación tiene algunos ejemplos por si los encuentra útiles. Y en dichos ejemplos se puede ver la ejecución de comandos sin crear el grupo de semáforos y cómo estos fallan. En este ejercicio, al igual que el anterior, tampoco puede usar la constante ipcprivate, ya que por el mismo motivo, el programa no funcionará correctamente. Intenta obtener la clave del grupo de semáforos a partir del archivo etc password con la ayuda de la función ftoc. ¿Sabría explicar por qué este archivo es un buen candidato para utilizar en el cálculo de la clave del programa de semáforos? Ok. Este apartado será modificado del anterior porque se agregó el requerimiento de que ya no sea simplemente no interactivo con el usuario. El usuario ahora puede interactuar pidiendo la cantidad de semáforos y poniendo los valores de dichos semáforos al crearlos. Y resolviendo de él, sabría explicar por qué es un buen
candidato para utilizarlo en el cálculo de la clave del grupo de semáforos. Esto es porque es un archivo protegido o encriptado al cual no se tiene acceso si no es un superusuario. Ok, como se puede ver, para la resolución de este programa, una vez más se trabajará con un archivo scon.c y scon.sh. Uno será la resolución del problema y la otra será la implementación de una interfaz gráfica. También se implementó un menú.sh que funciona como un script para poder seleccionar entre ambos apartados, que sería el gestor de semáforos por consola 1 y el gestor de semáforos por consola 2. Pues, ok. Al ya no necesitar, bueno, ya no setear la cantidad de semáforos y sus inicios, ya no se necesita al ya no tener esos requerimientos en la solución del problema, se elimina una constante que se manejó en el anterior, que era para poner el número de 3. Ahora simplemente se trabaja con las dos constantes sempat y semprotid, sempat siendo la ruta a la carpeta de passwd, una carpeta protegida, y con el argumento A para crear la clave del grupo de samples. Se trabajará con la librería erno.h que nos proporciona errores más específicos para poder mostrar que los fallos que se dan a veces se dan simplemente porque ya existe un grupo, ya existen cosas o porque no existen cosas, pero especificará más el porqué. Sí, sí, pensé que serán las constantes con las cuales trabajaremos, y sí, SEM, que serán las funciones para trabajar con los semáforos y sus valores. Ok, la primera función cambiada de la anterior será la de crear grupo. Ahora a esta se le deberá pasar el puntero del SameID, que es la clave con la cual se trabaja con el grupo de semáforos. El InSenCop, que va a ser la cantidad de semáforos que existen en ese grupo de semáforos. Y un arreglo de valores que son un insigne short, que son valores simples, que no tienen signos. Ok. Luego se creará en Kate con la función ftoke en la ruta de Sempat con el argumento semprop_id, primeramente la clave única, para luego crear la clave con la cual se trabajará con el grupo de semáforos. Si este proceso falla, ftoke devolverá -1. Luego en el puntero de semID se va a sobreescribir el semget con la función semget con la clave única que acabamos de obtener y con la cantidad de semáforos que se nos pasó, con los permisos de 0 a 6 para que todos los usuarios puedan escribir y leer sobre estos semáforos, y con las banderas de IPsecret para crear, si es que no existe ya un grupo de semáforos, y si existe uno, trabajar con el existente, y IPC que va a hacer que esta función falleció si es que ya existe un grupo de semáforos con esta clave única. Esto para poder trabajar mejor con la variable erno que nos proporciona la librería erno.h, y darnos el error de que el grupo ya existe con el file exist. Y si no es este el error, si es que hubo un error, porque si semget devuelve -1 es porque hubo un error. Erno nos ayuda a entender si es que el error es porque ya hay un grupo creado o porque no hay ningún grupo creado y simplemente ocurrió un error y ya. Y luego, mediante la función semctl, pasándole la clave con la cual se trabaja con el grupo de semáforos, diciéndole que va a trabajar sobre todos los semáforos, y pasándole la constante setAll, vamos a poner
Vamos a hacer que los valores de todos los semáforos que hemos creado sean acordes a los del arreglo de valores que nos pasaron para al llamar esta función. La función reiniciar el grupo ahora necesitará que le pasen el SEMID, que es la clave con la cual se trabaja con el grupo de semáforos, y la cantidad de semáforos que ésta tiene o con la cual se va a trabajar. Primeramente se declara un arreglo de valores que va a ser de datos simples, sin signos, con la función calliope para que se le asigne un espacio de memoria y se trabaje de manera más dinámica, porque recordemos que este arreglo tiene una dimensión dinámica acorde a lo que desee o a los semáforos que quiera crear el usuario. Y esto nos ayuda a hacerlo de forma más controlada, que simplemente poner entre llaves el número de semáforos que nos pide y ya. Y lo bueno de esto también es que al asignar este espacio de memoria a este arreglo, lo asigna directamente con valores de cero en todos los espacios creados para el arreglo, en lugar de un nulo, al simplemente llamarlo. Por lo mismo, si es que esta función falla, valores va a seguir siendo un nulo y hubo un error en calor. Luego con la función semctl, pasándole la clave del grupo de semáforos, diciéndole que se va a trabajar sobre todos los semáforos y con la instrucción setal, vamos a poner todos los valores de los semáforos según al arreglo de valores de semáforos, digo, del arreglo de valores. Como este arreglo está compuesto por literalmente solamente números ceros, todos los valores de los semáforos van a ser restablecidos a cero y se cumplirá el reinicio. Acabado esto, si es que hubiese un error, semctl va a devolver -1 y va a ser el comunicado como un error, con p error. Luego van a ser liberados, y esta parte es importante, los recursos usados por el arreglo de valores, ya que Calliope asigna memoria real del sistema a la variable valores y no funciona como un simple puntero dinámico. Debes indicar que ya no lo estás usando. Pero en caso de que no pase nada, igualmente se liberan los valores porque esa parte es importante. De lo contrario, se van a tener una ocupación de espacio mm, monstruosa. Bueno, sí, porque al final y al cabo va a terminar ocupando memoria solo por ocupar. Luego está la función listar valores. Pasándole el SEMID, que es la clave con la cual trabajaremos con el grupo de semáforos y la cantidad de semáforos que contiene este grupo. Primeramente creamos un arreglo de valores que, como dije en el anterior, sería fácil crearlo de esta manera, pero se crea como un nulo, pese a que es un arreglo del tamaño de sem barra bajo count, es un nulo. Su contenido es literalmente nulo. Y por lo mismo, al trabajar con la función semctl, pasándole la clave del grupo de semáforos, indicándole que va a trabajar sobre todos los semáforos, y con la constante que tal, recuperamos en el arreglo de valores que está aquí, que he creado, el valor de todos los semáforos que pertenezcan a ese grupo de semáforos. Si es que esto falla, va a devolver -1. Y luego mediante un for, simplemente trabajando sobre el arreglo de valores, imprimimos todos los valores del arreglo. Y ya. La función para borrar el grupo es la misma que la anterior, porque es muy simple. Simplemente necesitamos la clave con la cual está ligada al grupo de semáforos. Con la función semctl, la clave para el grupo de semáforos, indicándole que vamos a trabajar sobre todos los semáforos con este cero. Y con la instrucción ipc remit, vamos a eliminar todos los semáforos que estén ligados a esa clave. Si esto falla, por múltiples razones en este caso, porque también podría fallar por no existir el grupo de semáforos, para volver -1. Se trabajó de manera distinta en este apartado, ya que antes obtener semáforos ID recibía el puntero del SEMID para poder modificar el puntero que se le pasaba.
Ahora ya no, ahora simplemente no recibe ningún argumento y se aprovecha que, como ya lo dije antes, al ya tener como constantes globales del proceso SEMPAD, que es la dirección en donde se crea la clave única, SEMPROP ID, que es el argumento con el cual se crea la clave única, podemos replicar la llave única las veces que queramos para el mismo proceso. Y luego con la instrucción SendGet, al pasarle simplemente la llave única, al pasarle cero para decirle si por cualquier cosa esta clave existe, esta clave de semáforos, no necesariamente que tenga semáforos ligados, sino que exista la clave, recuperarlo. Y poniendo que 60666, que son los permisos de los semáforos que crea, entre comillas, esta función. Y también se implementó la función de obtener cantidad de semáforos. Esto es muy importante porque funciones como reiniciar o crear o listar los semáforos necesita saber sobre qué cantidad de semáforos va a trabajar. No puede simplemente eh, trabajar sobre todos ellos de una manera imparcial porque al trabajar sobre todos ellos, pero sin tener un arreglo que tenga los valores a los cuales se les va a asignar a los semáforos, exacta para todos los semáforos, y al mismo tiempo para reiniciar, no tener un arreglo de ceros que sea del mismo tamaño que los semáforos, la cantidad de semáforos que tenemos, no se trabajaría de manera adecuada. Por eso, simplemente pasándole el SEM-ID con una estructura SEM-DS-BOF, digo SEM-ID-DS, que contiene el apartado que yo quiero, o bueno, que queremos para la resolución de este programa, que es la de la cantidad de semáforos que tiene, que está almacenada dentro de esta estructura en el atributo sem barra bajo nsems. Luego, mediante a semctl, pasándole la clave con la cual se trabaja sobre este grupo de semáforos, con la instrucción de todos los semáforos, pero en este caso no importa, y con la constante ipcstat, podemos sobreescribir sobre esta estructura book que creamos en esta función, lo que tenga como tal esa estructura en el grupo de semáforos, porque el sistema crea esa estructura para cada grupo de semáforos y recuperamos esa estructura aquí para poder ver los valores que tiene. Y ya por último retornamos porque este sem barra baja ncms es un atributo, es un dato simple, sin signo. Por eso se le debe a tipar a int para poder devolverlo mediante una función int, que es con la cual se trabaja para tener números enteros. Ok, pasado a la función main, que es lo que arranca cuando se llama este programa. Se pregunta primeramente si se le pasó si se le pasó más de dos argumentos. Bueno, si se le pasó o no argumentos, por así decirlo. Si se le pasó una cantidad de argumentos no apropiada, despliega en consola el cómo se debe usar el programa, que es simplemente poniendo punto barra bajas count y poniéndole guión C, guión R o guión L o guión D, según lo que se requiera. Y termina el proceso. Se manejarán los valores que van a ser el int, que va a ser el ID de la clave del grupo de semáforos, el sem count, que va a ser la cantidad de semáforos que tiene ese grupo de semáforos, y un arreglo de valores de datos simples. Porque ya vimos que es con lo que trabajan las estructuras de los semáforos. Ok. La parte importante que sí es si el argumento que se le pasó a punto S, punto barra, punto diagonal, scom es guión C, que es para crear los semáforos. Primeramente se crea una cadena de texto buffer que va a tener un tamaño de 30 y y luego con la función open se despliega una ventana de entrada con la librería Zenity para pedir la cantidad de semáforos. Y esta entrada va a devolver un archivo tipo file que se va a recuperar en esta variable fp, que es de tipo file. Si fp es igual a nulo, significa que no se recupera nada de esta ventana de Zenity, por lo cual surge un error. Luego, con la función fget, siguiendo una lógica que ya vimos en el anterior apartado,
recuperamos lo que esté dentro de FP en el buffer como una cadena de texto. Luego cerramos los recursos usados por FP porque es importante. Hay que recordar que el archivo, que los atributos tipo file son memorias, son bloques de memoria que se ocupan en el sistema y debemos liberarlos luego de usarlos. Y luego en ZenCode con la función atoy que va a convertir el contenido de buffer de una cadena de texto a un valor entero. Recuperamos la cantidad de semáforos que se quiere crear mediante interfaz. Luego en el arreglo de valores que creamos, mediante un arreglo que ya vimos con la función malloc, creamos un arreglo, asignamos a este arreglo un bloque de memoria que va a ser del tamaño de la cantidad de semáforos que se pidió y va a ser un arreglo que tenga todos los valores en cero. Si valores es igual a nulo es porque la función malloc falló. Ok, luego de eso se va a pedir, se va mediante un ciclo for, vamos a pedir los valores de todos los semáforos que pedimos crear. Por eso es que va a tener la cantidad de ciclos que es semcount. Se crea una cadena de texto que va a ser de 160. Se concatena en la cadena de texto el mensaje de la IA de comando de City para crear una ventana de entrada, para pedir el valor inicial del semáforo. Luego, mediante la función open y con el comando, se va a capturar en el archivo file fp lo que se recupere de la función popen. Y si fp es nulo, es que falló. Y libera los recursos usados por valores. Como recordamos, estamos asignándole un bloque de memoria por la función malloc. Si no, con la función fgets vamos a sobreescribir en la cadena de texto buffer lo que está dentro del archivo fp. Luego liberamos los recursos ocupados por fp. Y en el arreglo valores, en la posición i, que sería la posición referente al semáforo al cual estamos seteando el valor, le tipamos el dato que le estamos poniendo porque atoy nos va a devolver un entero de lo que es de la cadena buffer, que sería el valor que vamos a poner, y lo vamos a tipar a un tipo de dato simple o unisignature. Luego ya vamos a la función crear group y liberamos los valores, liberamos los recursos del arreglo valores. Los últimos apartados siguen la misma lógica porque trabajan de la misma manera, en esta parte por lo menos. Y es primeramente recuperar el SEMID para tener la clave con la cual se trabaja con el grupo de semáforos, tener la cantidad de semáforos sobre el cual se está trabajando y llamar a la función correspondiente, que para guión R es reiniciar el grupo, para guión L es listar valores y para guión D es deletear o borrar el grupo de los semáforos. Si se le da un argumento diferente, pero solamente se le da uno al proceso, se pone que la opción no es válida. Ok, y este es el script que funciona como complemento de la interfaz del anterior apartado. Primeramente se declara esta línea que indica al intérprete que lo debe ejecutar bueno, a terminal que lo debe ejecutar con el intérprete de bash. Esta parte que comprueba que el programa esté en la ubicación en donde está este script, desviando la salida estándar de el programa count a este script. Y luego ejecuta la función mostrar menú que está dentro del script.
perdón, digo, se declara la función menú que está en el script. Y esto es una ventana de opciones para poder seleccionar entre crear, reiniciar, listar, borrar y salir del programa. Y el script sucede en este ciclo while, en donde se trabaja según la opción que se dé en menú. Por eso es que siempre se pone una opción y se llama la función mostrar menú. Si opción es crear, se va a disparar una ventana en donde se llama a puntos con guión C en terminal. Y como ya está redirigida su salida estándar a este programa, simplemente se verá en este programa de si grupo de semáforos creado al inicializar correctamente, error crear grupo de semáforos y así sucesivamente por todos los apartados con el guión R, guión L y guión B. En el caso del guión L, que es el apartado de listar, es más específico que tenemos que recuperar lo que devuelva el programa SCOM, por lo cual le enviamos su salida estándar hacia la ventana info y imprimimos los valores con esta variable salida, si es que existe. Ok, primeramente crea el grupo, que es la parte que cambió de la anterior parte. Aquí se nos pide que ingresemos la cantidad de semáforos que queramos. Yo voy a ingresar dos por comodidad. El primer semáforo yo lo voy a poner 15 y el segundo 6. Luego, mediante la función listar, podemos ver que la salida es de los semáforos 0, que es el primer semáforo que se crea con valor 15, y 1, que es el segundo semáforo que se crea, que es con valor 6. Podemos poner la prueba de reiniciar. Nos informa que han sido reiniciados correctamente. Y apoyándonos de la función de listar, podemos ver que los semáforos han sido reiniciados correctamente y ahora están ambos con valor de 0. También podemos borrar el grupo de semáforos que tengamos. Y una vez más vamos a apoyarnos de la función listar para ver si de verdad se han borrado los semáforos. Error lista los semáforos, error recuperando el grupo de semáforos, no such file or directory. Or directory. Ok, esa sería la resolución del proyecto 2. Implementó las observaciones en el apartado 2 que se me visualizó en la primera defensa de avances y ya.